Ya estamos, ¿no, Xavi? Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo va Rubén? Muy bien, tío. ¿Y qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado a esta super charla que nos va a dar Xavi, fundamentalmente, ¿vale? Donde nos va a hablar más que nada de pasar de contenedores a Kubernetes, ¿vale? Va a ser una charla muy básica, pero que da comienzo a una serie de workshops y talleres, si lo veis necesario, ¿vale? Sobre estas tecnologías que queremos ofrecer desde el CRG Madrid y Madrid DevOps. ¿Vale? Pues, Xavi, yo creo que puedes empezar. Genial, pues muchas gracias y bienvenidos. La verdad es que es un placer hacer eventos y volver a resurgir el GDG Madrid, volver a hacer eventos de GDG, volver a hacer eventos de Madrid DevOps. Este es un evento en conjunto de las dos comunidades. Madrid DevOps nos deja también toda su infraestructura a nivel de YouTube, a nivel de streaming, así que muchísimas gracias y espero que esto sea el inicio de una gran aventura de las dos comunidades. Y nada, simplemente en esta charla vamos a hablar es una charla introductoria al tema de Kubernetes, por eso le hemos llamado de contenedores a Kubernetes o Kubernetes 101, one on one, para, bueno, pues para todo el mundo que o bien está empezando o que le interese la tecnología, pues la verdad es que esta charla le va a ser bastante útil. La verdad es que está recomendada, o sea, yo la he pensado y también cuando la planeé junto con Rubén como aquella charla que te gustaría ver cuando quieres empezar en Kubernetes, ¿no? O te metes en un proyecto de Kubernetes. Ese es al fin digamos, la finalidad de esta charla, que sea, que sea básica, introductoria, pero que a la vez os quedéis con los conceptos más importantes de Kubernetes y eso, y para que podáis empezar a desarrollar y desplegar aplicaciones en Kubernetes. Así que nada, Vale. me presento. Perdona, sigue, Rubén. No, yo solo iba a decir que os esperéis hasta el final de la charla porque luego va a haber una demo donde vamos a poner todo esto en acción. ¿Vale? Eso es, eso es. Así que nada, me presento. A mí me podéis seguir en todas las redes sociales como @chavidov, sobre todo las que más estoy activo, pues suele ser GitHub, sobre todo Twitter, YouTube también tengo mi canal personal. Soy organizador de Madrid DevOps, del GDG Madrid y la conferencia de DevOps Days Madrid, que es la conferencia, digamos, la fiesta de la que montamos Madrid DevOps. Trabajo como Infrastructure Engineer en VoiceFlow. Llevo también la comunidad de Alexa, porque la verdad es que una de mis grandes pasiones, mis hobbies son todo tema cloud, Kubernetes, GitOps y DevOps, pero también es el mundo de la voz, así que llevo también la comunidad de Alexa aquí en España. Como pequeño highlight, pues he estado trabajando durante 2 veranos seguidos en un internship en Los Ángeles, en SpaceX, en el proyecto de Hyperloop. Y bueno, tengo un podcast sobre voz y tecnología que se llama Voz Tech, que hoy no viene al caso, pero si alguno quiere estar atento a las últimas novedades del mundo de la voz, os lo recomiendo. Vale, pues yo soy Rubén Aguilera, trabajo como Tech Coach en Kairos DS. Kairos es una consultora que siempre pone a la persona en el centro y me encanta trabajar en este rol porque me encanta ayudar a la gente y aprender por el camino. Y por eso siempre me apunto a este tipo de eventos y siempre estoy dispuesto a compartir conocimiento que previamente he adquirido y sobre todo practicado, porque me gusta mucho el hacer demos como la de hoy y hacer un poco de live coding y de vez en cuando pues tener algún efecto demo. Crucemos los dedos para que no pase. Dale, sale. Genial. Y nada, lo que vamos a ver hoy va a ser principalmente contenedores, ¿vale? La parte básica de contenedores y luego ya iremos poco a poco introduciendo Kubernetes, Kubernetes en sí, cómo es un clúster de Kubernetes, qué es Kubernetes, cómo desplegar aplicaciones en Kubernetes. Hablaremos un poco de kubectl, kubectl, hablaremos de Helm,
Kubernetes en el cloud, que es las opciones que tenemos a día de hoy a nivel de cloud para utilizar Kubernetes, los servicios en la nube. Kubernetes durante desarrollo, que esta parte la explicará Rubén, y la parte de tools que consideramos que son bastante útiles, sobre todo para inicio, y una demo que todo esto lo hará Rubén. Así que comenzamos, lo primero de todo, con contenedores, ¿vale? Porque es digamos, es la parte básica, ¿no? El concepto básico antes de explicar qué es Kubernetes. En sí, un contenedor, ¿qué es lo que es? Es una manera estándar que se utiliza para, digamos, empaquetar software y empaquetar dependencias. Al final es una manera que, digamos que en el entorno del software ya lleva entre nosotros, pues, bastantes años la parte de contenedores. También se utiliza para, digamos, bueno, en inglés es isolate, isolate aplicaciones de una de otra, es decir, que tener aplicaciones totalmente, ¿cómo es la palabra en castellano de isolate? Digamos que todas las aplicaciones están. Rubén, ayúdame, ¿cómo se llama la isolate? ¿Cómo es isolate en castellano? Quiere decir a que se ejecutan en su propio entorno, o sea, que están Eso aisladas es. del resto. Eso es. Utilizan el mismo kernel de OS, aisladas, perdón, es aisladas. Entonces, bueno, sí, las aplicaciones están aisladas entre sí mismas, utilizan el mismo kernel de Linux y, bueno, se pueden ejecutar los contenedores en la gran mayoría de Linux servidores y de Windows y también en nuestros ordenadores, ¿no? Lo bueno es que una imagen puede desplegarse como diferentes contenedores, ¿no? Cuando tienes una imagen ya sea del container engine que tú quieras, pues se puede desplegar de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo funcionan los contenedores? Pues básicamente lo que tenemos es, aquí, esto es lo importante, tenemos los contenedores, ¿no? Donde tenemos pues nuestras aplicaciones corriendo, ya sean pues aplicaciones en sí, como puede ser una aplicación en Java, en Node, en Golang o en PHP o en cualquier lenguaje de programación, o bien una base de datos, en fin, cualquier aplicación. Debajo de los contenedores lo que tenemos es una container engine, que ahora explicaremos qué container engine son las que más se usan, las que están, digamos, naciendo y las que yo creo que van a marcar un poco el futuro. Y el container engine es el que se encarga de hablar con el host, con el sistema operativo del host y el host con el hardware para desplegar todo el tema de todos los contenedores de tal manera que cada contenedor está aislado del otro. Cuando hablamos de containers engines, la primera engine que os puede, engine o runtime, ¿vale? La primera engine que os viene a la cabeza cuando hablamos de contenedores, por supuesto va a ser Docker, porque fue, pues, no sé si la primera, pero vamos, la más popular. Y bien es cierto que durante los pasos de los años, pues Docker cada vez se ha convertido en más y más y más privativo, sobre todo Docker Desktop, que es la aplicación que instalamos en nuestros laptops, en nuestros ordenadores para desarrollar y desplegar contenedores dentro de nuestros ordenadores. Ahora mismo, a nivel enterprise, utilizar Docker no se puede de manera gratuita, tienes que pagar una licencia de Docker Enterprise. Pero nosotros sí que hemos querido abstraernos, ¿no? Cuando hemos preparado esta presentación a nivel de Containers Engines, de no focalizarlo obviamente solo en Docker, ¿no? Y hablar de Docker como contenedor, sino hablar de Containers Engines y hablar, ¿no?, de Docker, hablar de Containerd, que es otra de las engines más populares a día de hoy, que también las vais a poder, las tenéis disponibles en todos los cloud vendors, también lo podéis utilizar en vuestro laptop. Rubén, la demo lo vais a ver que va a hacer un switch entre Docker y Containerd.
CoreOS Rocket, CRIO también, CRIO, y RunC, RunC es una de las engines que podéis utilizar. Al fin y al cabo, cada una obviamente tiene una implementación diferente, pero todas, Docker hace una cosa un tanto extraña, pero todas implementan la CRI, que es la Container Runtime Interface, de tal manera que se puede integrar con cualquier tipo de clúster Kubernetes, ¿vale? Es decir, hay un estándar que se llama CRI, que es el Container Runtime Interface, y la gran mayoría lo implementan. Docker, ya digo que hace una cosa extraña para pasar de CRI a no CRI, pero bueno, que al final Kubernetes lo que va a utilizar son containers engines, ¿vale? Los contenedores en sí es algo sencillo, ¿no? Cuando creas tu aplicación en Java o en Node o en el lenguaje que quieras y lo empaquetas, creas tu imagen Docker y luego lo despliegas como contenedor, es algo súper sencillo y lo hemos hecho todos, pues desplegándolo de una manera muy sencilla, por ejemplo, en Heroku o desplegándolo en nuestro ordenador. Pero ¿qué ocurre cuando, digamos, pasamos de la parte, digamos, de una demo, de algún hobby, a algo, digamos, más serio a nivel enterprise, cuando no solo hay que desplegar un contenedor, sino que hay que desplegar son muchísimos contenedores en la nube o donde sea, ¿no? Cuando tienes que desplegar muchísimos contenedores, cuando tienen esos contenedores que hablan entre ellos, cuando tienen esos contenedores que estar, digamos, en estar disponibles de cara a Internet para poder acceder, ¿no? Tienes un DNS, por ejemplo, no sé, xyz.com, y al final eso tiene que ir a un contenedor para servir una página web. Eso, al final, pues lo que ocurre es que se necesita algo más que una container engine, ¿no? Necesitas algo como Kubernetes. Kubernetes en sí lo que nace, o sea, nace para orquestar contenedores, se encarga de ejecutar y hacer un poco de managing de los contenedores. Soporta multicloud y bare metal. Bare metal son cuando instalas Kubernetes en máquinas físicas. Fue inspirado por Google, ¿vale? Lo que pasa que es 100% open source, está escrito en Go y está mantenido no solo por gente de Google, sino está mantenido por la comunidad. La comunidad es muy amplia, está bastante activa y hay un montón de proyectos relacionados con Kubernetes que la verdad es que las recomiendo. Y la filosofía básicamente de Kubernetes es de manejar aplicaciones y no máquinas, ¿vale? Anteriormente sin Kubernetes, es decir, cuando estamos hablando de máquinas virtuales, ya no hablando de contenedores, sino de hace 10, 15 años atrás, sí que es cierto que, digamos que el ingeniero de infraestructura, ¿no?, se encargaba pues, de manejar la máquina virtual y todo esto. A día de hoy, y es algo, yo creo que es lo que ha intentado evitar Kubernetes, es que cualquier persona pueda desplegar y crear aplicaciones de una manera muy sencilla en Kubernetes, ¿vale? Hay una barbaridad, como he dicho, una barbaridad de plugins y de tools para storage, para networking, para scheduling, no, o sea, la cantidad de cosas que se pueden desplegar en Kubernetes y de tools que hay alrededor del ecosistema es increíble y solo hace que crecer. Lo primero que tenemos que ver es la pinta que tiene un clúster de Kubernetes, porque a mí me parece, antes de empezar a ver pues, qué es lo que se despliega y todo esto, sí que me parece bastante importante saber qué es lo que hay en un clúster de Kubernetes y qué es lo que hace cada cosa y cómo funciona, ¿vale? Si vemos esta imagen, lo que podemos ver es, primero, que tenemos el clúster de Kubernetes y luego lo que tenemos es un nodo master
que tiene el control plane y luego tenemos diferentes nodos que constituyen el data plane, ¿vale? Estos nodos se llaman workers y este es el nodo master, ¿vale? El control plane. Entonces, en el control plane lo que vamos a, digamos, las piezas que vamos a encontrar va a ser un servidor, el API server, que es el servidor que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para interactuar, para desplegar cosas, vamos a utilizar este servidor, este API server. Kubernetes en sí internamente también utiliza este servidor, esta API para desplegar cosas, para su propio, digamos, management, también utiliza este API server. Tenemos un Key Value Store que se llama etcd, que es una pequeña base de datos de acceso súper rápido, que al final es para grabar Key Values, lo que utiliza Kubernetes para guardar toda la información. Tenemos un scheduler. El scheduler se encarga, pues, de cuando nosotros desplegamos algo, pues de saber, pues, cuándo desplegarlo, dónde desplegarlo. Para eso tenemos el scheduler. El controller manager se encarga de, pues, por ejemplo, cuando creamos un nuevo worker, pues ese worker, todo eso es gestionado por el controller manager para decirle, oye, tenemos un nuevo nodo, etcétera, etcétera, ¿vale? Son elementos básicos que simplemente están en el nodo master. En principio son cosas que se despliegan cuando creas un cluster de Kubernetes, que no tienes por qué tocar. A nivel básico es suficiente. Y luego tenemos el Cloud Controller Manager, que es el que se encarga, digamos, de hablar con la API del cloud provider, ya sea pues, Google Cloud, ya sea AWS, pues el que se encarga de interactuar con ese cloud provider, pues por ejemplo, para añadir en AWS, pues logs con CloudWatch, para añadir en Google Cloud, monitorización con Stack Drivers. Para eso está el Cloud Controller Manager. Y luego, si vamos al data plane, ¿vale? A los worker nodes, lo que podemos encontrar aquí, por ejemplo, que tenemos dos workers y vemos uno, lo que vamos a encontrar principalmente son el container runtime, la container engine de la que hemos hablado antes. Ahí podemos encontrar, pues, o bien Docker o Containerd, Runc, las que hemos mencionado antes. Por esto es lo que os hablaba antes de la CRI, de la Container Runtime Interface, es decir, que aquí puedes utilizar cualquier runtime que tú quieras siempre y cuando ese runtime implemente la runtime interface. ¿Por qué? Porque Kubernetes lo que va a hacer va a ser interactuar con esa interfaz, ¿vale? De tal manera que, de una manera súper sencilla, imaginad que, pues, lo que ha pasado, lo que está pasando ahora con Docker, ¿no? Que todo el mundo está cambiándose de Docker a otra engine, a otro runtime, pues simplemente implementando la CRI sería una manera muy sencilla, ¿vale? Otro de las piezas muy importantes que encontramos en cada nodo, en cada worker, es el kubelet. El kubelet es el objeto que se encarga, el elemento que se encarga de interactuar con el control plane, con el servidor de API, para desplegar los objetos, para desplegar nuestras aplicaciones básicamente, y para detectar, pues, cualquier actualización, cualquier cosa que se requiera de este worker. Es el que se encarga de gestionar todo esto, digamos, ya en el worker node. Luego tenemos el kubeproxy. El kubeproxy es el que se encarga de gestionar, pues, todo el tema de las IP tables, todo el tema de networking en el propio worker, ¿vale? Es decir, que cuando queramos pues acceder a un contenedor que está aquí, saber, pues, dónde tenemos que acceder. Todo eso se encarga el kubeproxy. Y luego los objetos de Kubernetes que nosotros vamos a desplegar, que nuestras aplicaciones van a desplegar, ¿vale? Entonces, obviamente, nosotros, si hablamos desde el punto de vista desarrollador o desde el punto de vista podemos decir, infrastructure engineer, como soy yo, estaríamos, digamos, en el lado izquierdo, ¿vale? O en el lado de mantenimiento, donde vamos a desplegar las aplicaciones.
Y los usuarios finales, pues obviamente, donde estarán es en el lado derecho interactuando con nuestras aplicaciones, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a ver cómo se despliegan o qué objetos de Kubernetes necesitamos para desplegar nuestras aplicaciones allí en Kubernetes, ¿vale? Vamos a empezar, os voy a explicar varios objetos de Kubernetes que se suelen utilizar para desplegar nuestras aplicaciones. Para hacer, si volvemos atrás, cuando hablo de objetos de Kubernetes, son los objetos que vamos a desplegar aquí directamente, ¿vale? Es decir, aquí vamos a desplegar pues, los contenedores, todo el tema de los servicios, Ingress, ahora explicaré uno a uno, pero vamos, todo lo que necesita, todos los objetos que necesitan tu aplicación para ser accesible, si requiere ser accesible, y para estar ejecutándose, ¿vale? Entonces, si hablamos del objeto básico, digamos, el objeto de Kubernetes donde nuestras aplicaciones se van a ejecutar, se les llama, es un pod, ¿vale? Es el objeto básico de, digamos, de ejecución o workload que se puede desplegar en Kubernetes, es un pod. Aquí, si hacemos, digamos, zoom a un clúster, lo que veríamos sería, pues aquí teníamos el clúster de Kubernetes, tendríamos el nodo, en este caso podría ser pues un nodo en un worker, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes pods. Un pod puede tener diferentes contenedores, ¿vale? Eso es importante. Y los contenedores pueden ser de diferente manera. En esto no voy a indagar mucho, pero puedes tener contenedores que se estén ejecutando siempre, contenedores que simplemente se inicializan, hacen algo y digamos que se apagan, que se llaman init containers. Contenedores que se inyectan, bueno, hay diferentes tipos de contenedores que eso, pues gracias a Kubernetes se pueden tener a nivel de pod y bueno, ¿cómo se ve esto a nivel de en sí? ¿Qué es lo que desplegaríamos nosotros? ¿Vale? Kubernetes, todos los objetos de Kubernetes se describen mediante ficheros YAML. Al final nosotros lo que vamos a desplegar son ficheros YAML descriptivos donde vamos a especificar realmente qué es lo que queremos desplegar. En este caso, lo primero que se especifica o que vais a ver, o las cosas que vais a ver en todos los objetos de Kubernetes, primero es la API version. Esta API version especifica la versión del objeto que vas a desplegar, ¿vale? Esto se utiliza si recordáis el API server que hemos visto en el clúster, va a especificar para saber la versión del objeto, de la API con la que tiene que interactuar para desplegar, en este caso, el pod, ¿vale? Lo segundo es el kind, es el tipo de objeto, que es el pod, y luego tenemos una metadata, que es el nombre del pod, en este caso pues le llamaríamos Nginx porque es un Nginx, y en la especificación encontraríamos que el listado de contenedores, en este caso solo tenemos un contenedor que tiene nombre Nginx y va a correr la imagen Nginx 1.14.2, ¿vale? En la container runtime que nosotros queramos o tengamos desplegado en nuestro clúster de Kubernetes. Y que además este contenedor expone un puerto que es el 80, ¿vale? Esto es básicamente lo más básico que se puede llegar a desplegar en un clúster de Kubernetes. Ya sabéis, ¿te has encontrado alguna vez con la situación de tener que desplegar solamente un pod? ¿Utilizar este tipo de manifest? Sí, lo he utilizado para hacer debugging, para conectarme a otros pods, para ver qué es lo que... Básicamente para meterme, digamos, dentro del clúster de Kubernetes para hacer debugging de cosas que estén ocurriendo, ¿no? Si hay algún fallo en la aplicación o cosas de estas. Interesante. Sí, pero vamos, muy contadas ocasiones lo he utilizado. Y dicho eso, gracias Rubén por tu puntualización, porque básicamente un pod en sí no es lo que se suele desplegar, sí que es, digamos, lo mínimo que se requiere para tener una aplicación ejecutando, pero de normal en el día a día no se despliegan pods. Lo que se despliegan
son estos tres tipos de objetos, ¿vale? Que son un poco más complejos. Ahora os explico cómo es cada uno, pero se llaman, primero es el deployment, luego tenemos el stateful set y luego tenemos el daemon set, ¿vale? Entonces, el deployment también tiene su especificación YAML, el kind que veíamos antes que era de tipo pod, pues ahí veríamos de tipo deployment, y la API, en vez de ser V1, por ejemplo, creo que es apps/V1 o algo así parecido. Entonces, de tal manera que en el deployment lo que vas a especificar es si, por ejemplo, quieres, en vez de tener solo una aplicación, quieres tener high availability y quieres tener esta aplicación ejecutándose, o sea, teniendo diferentes réplicas, pues para eso nos ayuda el deployment. En el deployment lo que tú le especificas son los pods que quieres desplegar. Esos pods le especificas qué contenedores van a tener, es igual que el pod, ¿vale? Pero le vas a especificar un RS que veis aquí, que es el replica set, ¿vale? Le vas a especificar el número de réplicas. De tal manera que cuando tú desplegas un deployment, te va a desplegar, en este caso, por ejemplo, que tenemos 3, te va a desplegar 3 pods, y en cada pod, pues si hablamos del Nginx, cada pod tendría un Nginx, ¿vale? Y ese deployment lo que manejaría sería eso. La cosa curiosa del deployment es que si estos pods requieren storage, ¿vale? Por ejemplo, en Kubernetes el objeto de storage se llama Persistence Volume Claim, ¿vale? Bueno, o sea, está el Persistent Volume Claim, pero bueno, cuando queremos storage, los 3 pods van a ir al mismo storage, ¿vale? El storage es compartido. Por lo tanto, esta aplicación debería ser stateless, ¿vale? Es decir, que no guarda el estado, porque si están leyendo y escribiendo al mismo tiempo, obviamente si el storage es el mismo, pues va a haber colisión y va a haber problemas en los datos. Para desplegar aplicaciones stateful, tenemos el stateful set, ¿vale? De tal manera que es básicamente igual que el deployment, pero el storage es cada pod tiene su propio storage, ¿vale? Este es un ejemplo básico para, en vez de pues, una aplicación en sí, para base de datos. De tal manera que lo que se suele tener es que se tiene un pod que es el master y todos los demás pods son réplicas. Y las réplicas se encargan de hacer réplicas de los diferentes storage, ¿vale? Esto, a no ser que hagáis vosotros una base de datos desde cero, esto suele venir ya dado, ¿vale? Por ejemplo, si desplegáis un Postgres, si desplegáis un Redis en modo cluster, si desplegáis Mongo, todo eso ya viene dado. Y luego lo que tenemos es el daemon set, ¿vale? El daemon set es igual que el deployment, ¿vale? El storage es compartido. Lo que ocurre es que el pod, o sea, los pods va a desplegar el mismo pod por nodo, ¿vale? De tal manera que el daemon set, el caso de uso, digamos, genérico para desplegar un daemon set es para tema de monitoring, ¿no? Cuando queremos pues coger todos los logs o todas las métricas que tenemos en un nodo específico, ¿no? Pues para eso desplegamos un daemon set. Por ejemplo, pues yo qué sé, cuando tenemos un Elasticsearch o cuando tenemos un Loki, pues el Loki lo despliegas en Loki, que es de Grafana Labs, pues lo despliegas uno, es un daemon set que se despliega uno en cada nodo, ¿vale? De tal manera que eso, es el ejemplo básico de un daemon set es para tema de monitorización. Esto, por supuesto, cuando desplegáis algo así ya viene dado, ¿vale? A no ser que vosotros estéis construyendo vuestra propia aplicación. A nivel de servicios, cuando para poder acceder a nuestros pods y, en definitiva, a nuestros contenedores, para eso lo que necesitamos es desplegar un objeto de Kubernetes que se llama service, es el objeto básico
digamos, de networking dentro de Kubernetes, de tal manera que, por ejemplo, cuando un pod, es decir, imaginaos que nuestra aplicación quiere acceder a un Postgres, pues elegiría, hay una IP que se define dentro de Kubernetes y se puede utilizar para acceder. Entonces, lo que ocurre es que ese pod va a llamar a un servicio y el servicio, hay diferentes tipos de servicio que ahora explicaré, se encargará de redireccionar al pod en cuestión, ¿vale? Hay 3 tipos de servicios que ahora explico en la siguiente slide, pero voy a explicaros el tipo de servicio que se llama Cluster IP. El Cluster IP es un servicio que se utiliza para exponer, digamos, diferentes pods de manera interna dentro del clúster, ¿vale? No se van a poder acceder desde fuera del clúster. Y todos los servicios, si por ejemplo, si volvemos atrás y vemos las réplicas, ¿vale? Imaginad que tenemos, en vez de ser un Postgres, tenemos aquí una aplicación, ¿vale? Un microservicio que tiene 4 réplicas. Esas 4 réplicas se van a exponer en un mismo servicio, por ejemplo. Entonces, el servicio en sí, digamos que actúa como load balancer dentro del propio clúster para hacer un round robin y seleccionar qué pod va a resolver la request del pod X en este caso. Cuando hablamos de la especificación del YAML y si recordamos la del pod, pues en este caso la del servicio, el API version sería la versión 1, kind service, le especificamos el nombre, en este caso my service, por ejemplo. Se puede utilizar con selector, ¿vale? Esto no lo voy a explicar porque la charla es de Kubernetes básico. Y luego especificas los puertos que expone, ¿vale? En este caso el puerto es TCP porque es un Nginx HTTP, entonces lo que se expone es TCP, no es UDP. El puerto que va a exponer es el 80 y el puerto del pod, digamos, al final el del contenedor es el del 80, ¿vale? Podemos desplegar el contenedor en un puerto diferente y el servicio en otro puerto, ¿vale? Eso se puede hacer, Kubernetes te lo permite y puedes jugar con esas cosas. Pero vamos, este sería un YAML básico para desplegar un servicio en Kubernetes y que se conecte, por ejemplo, con nuestro Nginx que hemos desplegado antes. Cuando hablamos de tipos de servicios, como os he explicado, tenemos el Cluster IP, que lo que hace es que tenemos un servicio dentro del clúster y es accesible solo dentro del clúster. Luego tenemos otro que es de tipo load balancer, que lo que hace es que ese servicio se puede exponer al exterior mediante un load balancer teniendo una IP pública. Y luego el otro tipo de servicios es el tipo de node port, ¿vale? El node port lo que hace es que en cada nodo del clúster expone un puerto, ¿vale? Esto se puede utilizar pues para debugging también, el tema de node port y el tema de load balancer si quieres exponer directamente algo sin necesidad de tener un DNS, por ejemplo, un nombre, ¿no? Algo como xyz.com, como hemos dicho antes. Y luego, por encima del servicio, por encima del servicio, lo que se suele desplegar es un ingress, ¿vale? No es de tipo servicio, en el kind no lo encontraréis como en kind service, sino es como kind ingress y es una capa por encima del servicio, ¿vale? El ingress lo que nos permite es pues configurar todo el tema de seguridad, todo el tema de TLS, nos especifica también toda la parte de un custom domain, ¿no? Como xyz.com me va a ir a estos servicios y también nos ayuda a hacer un poco de routing entre los diferentes servicios, de tal manera que podemos hacer un blue-green deployment, es decir, tener aquí, imaginar que esto es nuestro microservicio versión 1, esto es nuestro microservicio versión 2 y le podemos especificar en el ingress que, pues, que el X porcentaje vaya a un servicio, X porcentaje vaya a otro servicio, ¿vale? Eso lo podemos hacer mediante el ingress. Hay cosas más complejas para hacer eso,
no solo el ingress, pero digamos que este es el objeto, digamos, básico de Kubernetes que se puede desplegar. Y además que nos ahorra pasta, ¿no? En Kubernetes, en la nube sobre todo, porque los servicios de load balancer siempre van a crear infraestructura que en Amazon, en Google o en Azure siempre va a ser de pago, ¿no? Sí, sí, tal cual, eso es. Nos Sí, sí, permite y trabajar con un único load balancer. eso es, eso es. Se suele recomendar utilizar, desplegar Ingress. Obviamente, si estás en tu local, pues quizá el Ingress no puede ser muy útil, pero si estás en temas de cloud, sí que es recomendable 100% utilizar Ingress. Nosotros Y al final, en local también utilizamos el Ingress, más que nada también por replicar exactamente los distintos entornos. Porque al final vas a un entorno vale, de producción es exactamente igual como lo tienes en local. Y de hecho es recomendable el utilizar el Ingress también en local. vale, vale, vale. Pues sí. Lo que pasa que o sea, que es recomendable, perdón. Que no estaba pensando, yo siempre, o sea, nosotros desplegamos siempre en cloud y luego conectamos con Telepresence, que de eso haremos otra charla. Pero sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Importante. Y al fin y al cabo, a nivel, cuando hablamos de un microservicio en sí, un microservicio desplegado en Kubernetes, cuando hablamos de los objetos que se despliegan en sí en Kubernetes, básicamente los que observamos son todos los que hemos visto, ¿no? A nivel de ejecución vamos a tener o bien un deployment o un stateful set o un daemon set, pero vamos a tener este tipo de objetos que va a gestionar un replica set, es decir, que va a gestionar pues que tengamos 3 pods corriendo o 2 o 1 o los que se quieran, ¿vale? Y ese replica set, pues eso, se va a encargar de desplegar los pods deseados y en cada pod se van a desplegar los contenedores que nosotros hayamos especificado. Ese deployment va a estar, digamos, accesible a nivel de clúster mediante un servicio de tipo, suelen ser todos de tipo clúster IP, y si ese servicio requiere acceso desde el exterior, pues se utilizará un ingress y ese ingress es el que se encargará de llevar tanto el ingress como el servicio de todo el tráfico desde el exterior hasta nuestra aplicación, ¿vale? Así es básicamente cómo se visualiza un microservicio en Kubernetes. Es decir, digamos, todos los ficheros YAML que deberías de tener para poder desplegar un microservicio en Kubernetes. Vale, ¿cómo desplegaríamos todos estos servicios? Para eso se puede utilizar kubectl, que simplemente es una línea de comandos que se encarga de interaccionar con el clúster de Kubernetes, ¿vale? O sea, que es decir, nosotros para instalar cosas, o sea, para desplegar cosas en el clúster de Kubernetes, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, kubectl espacio apply espacio -f de file y el fichero YAML que queremos desplegar, ¿vale? O si queremos ver los pods que tenemos desplegados, pues podemos hacer kubectl get pods. Los servicios igual, kubectl get service, kubectl get ingress, kubectl get deployments, ¿vale? Para eso es kubectl tiene muchísimas más opciones, como por ejemplo para recuperar los logs de un pod y de un contenedor específicamente, para hacer port forwarding de un puerto del clúster de Kubernetes en tu local y poder acceder como si estuvieras en localhost. Todo eso te lo permite hacer kubectl. Este es el ejemplo. Si volvemos a tener un poco en mente el clúster de Kubernetes, si recordáis el API server, lo que hace nuestra CLI, nuestro kubectl, lo que hace es interactuar con este API server. El API server guarda la información en su pequeña base de datos y habla con el scheduler para decir, vale, pues por ejemplo, el Nginx, pues tenemos un Nginx, ¿dónde lo desplegamos? ¿Vale? Para eso está el scheduler
y al final pues veríamos cómo se desplegaría el pod, ¿vale? Os voy a enseñar, nada, 3, 4 comandos para que veáis lo sencillo que es interactuar con un Kubernetes. A ver, es por aquí. Por ejemplo, para instalar kubectl podéis utilizar Brew o podéis utilizar cualquier sistema de gestor de paquetes, como creo que también con Choco también está, o incluso con pip. Yo en Mac lo tengo con Brew, Homebrew, y por ejemplo, si decimos kubectl... Dale un poquito de zoom, Javi. Vale. ¿Me va bien? Vale, las aplicaciones en Kubernetes se despliegan, se pueden, digamos, aislar también a nivel de namespace, es decir, que tú puedes tener diferentes namespaces y puedes tener tu aplicación desplegada en diferentes namespaces, ¿vale? O el mismo pod desplegado con una configuración en un namespace y desplegado con otra configuración en otro namespace, ¿vale? En este caso, por ejemplo, os voy a enseñar mi namespace que se llama DevShavi. Y vamos a ver los pods que tengo desplegado en mi namespace, ¿vale? Ya veréis que tengo bastantes. En este caso, pues por ejemplo, pues son diferentes microservicios. También tenemos, se puede visualizar, este es el número de pods que hay. Tenemos el estado de esos pods, perdón, el número de contenedores, el estado de esos contenedores. Estos son jobs porque se pueden desplegar jobs también, es otro tipo de objeto que se puede desplegar. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, un Postgre, tenemos un Mongo, tenemos un Redis, todo esto que son stateful sets. Están desplegados también. Si, por ejemplo, vemos los deployments, aquí veis que solo tenemos el replica set está puesto a 1. Si ponemos aquí en este namespace tenemos los mismos, pero el replica set está puesto a 3, ¿vale? Tenemos pues 3 y 3 de cada microservicio. Si consultamos, por ejemplo, los deployments, pues vamos a ver que de deployment solo tenemos uno, pero está especificado en la réplica set a 3, ¿vale? Entonces vemos que la réplica set está puesto aquí a 1, pero si vemos en vez de el de mi namespace, el de namespace que os he dicho que tiene 3 réplicas, pues veis aquí que las réplicas están puestas a 3, ¿vale? Entonces por eso va a desplegar 3 pods, ¿vale? Si vemos los stateful sets para ver las bases de datos, stateful set, pues vamos a ver que tenemos, obviamente, pues el Mongo, el Postgres y el Redis, que son stateful sets, ¿vale? Y así, básicamente, esto es kubectl, tiene muchísima más funcionalidad, pero sí que es cierto que estamos en una charla introductoria. Y nada, os recomiendo que la instaléis y la ejecutéis y probéis y vamos, trasteéis básicamente. Oye, ¿y cuál es tu experiencia personal con tener bases de datos dentro del clúster de Kubernetes? A ver, nosotros las utilizamos solo para desarrollo porque la verdad es que al final no tenemos, digamos, alguien dentro de nuestra empresa que sea especializado dentro de la parte de Kubernetes en gestión de bases de datos. Es decir, tanto a nivel de actualización en sí de la base de datos, tanto a nivel de los persistence storage, en sí de los storage, tanto a nivel de DBA. Ese rol no lo tenemos en mi empresa. Pero sí que es cierto que no es sencillo de manejar, o sea, no de manejar, me refiero, es muy sencillo desplegar una base de datos, pero mantenerla durante el tiempo, actualizarla y todo eso es bastante complejo. Y para eso sí que se requiere, yo creo que de un perfil específico o al menos de tener el nivel de Kubernetes muy, muy avanzado. Entonces las utilizamos solo para desarrollo.
para producción, para entornos productivos, utilizamos servicios en la nube. Utilizamos AWS Relational Database Service, utilizamos Mongo Atlas para Mongo, Elastic Cache para Redis, y en Google utilizamos SQL para Postgres y Memory Store para Redis. Está claro, si hay pasta, toda la nube y gestionar. Eso es. Pero sí que es cierto que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, sobre todo cuando hay una nueva versión, por ejemplo, de la engine de Postgres, que pasa, yo que sé, quieres pasar de Postgres 10 a 13, ¿cómo haces eso? Obviamente, pues en la nube es un botón, un clic y ya está. O si utilizas Terraform es cambiar un valor y ya está. Pero aquí es más complejo, la verdad. Es más complejo. Yo antes denostaba bastante el tema de meter bases de datos en el clúster, pero en los últimos años sí que es cierto que le he encontrado la ventaja a tener la base de datos. Siempre y cuando lo que dices tú, tampoco necesite un mantenimiento de, pues eso, que tengas que pasar de un Postgres 10 a un 11 o un 12 o lo que sea. Eso es. Suele ser poner la base de datos, conectar a través de Cluster IP con la aplicación que sea dentro del clúster y ya funciona. Sí, eso es. Nosotros de momento, quizá cuando la empresa crezca, sí que tengamos ese rol y las mantengamos, pero a día de hoy sí que tiramos de servicios en la nube, por si acaso. Y también a nivel de compliance, a nivel de seguridad, encriptación y todo eso. Pero vamos, que eso también se puede hacer en Kubernetes, pero requiere más capacidad a nivel de personas. De hecho, si estáis interesados o interesadas en este tipo de workshop, de cómo desplegar aplicaciones que tienen una base de datos todo dentro de Kubernetes, lo podéis poner en los comentarios y nos lo apuntamos para otros eventos. Eso es. Las preguntas las dejamos para el final, ¿quieres? Si no, tenemos una slide de preguntas, porque sí que estoy viendo preguntas en el chat. ¿Las dejamos para el final, Rubén? Sí, vamos a dejarla para el final. No puedo ir contestando porque no estoy logado. Vale. Problemas técnicos. Vale, perfecto. No, luego las leemos. Vale, continuamos con la presentación. Vamos a hablar ahora de Helm, ¿vale? Como habéis visto, al final lo que se tienen son, digamos, ficheros descriptivos YAML, ¿no? Donde especificas pues todo lo que quieres desplegar, pero al final cómo empaquetas todos esos ficheros descriptivos, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando habéis visto... Voy a seguir con la presentación, pero cuando habéis visto el pod que os he enseñado, que estaba, digamos, hardcodeado el puerto 80, imaginad que tenemos un entorno, ya sea de, por ejemplo, staging, donde ese puerto no es el 80 y lo queremos publicar en otro puerto. Todo eso, digamos, que está hardcodeado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, primero, poder configurar eso de una manera sencilla y, segundo, empaquetar todos esos YAML? Para eso tenemos Helm, que al final lo que se encarga es un package manager para Kubernetes, y lo que se crean es cuando juntas todos los YAML y todas las configuraciones, lo que creas es un char, digamos que ese es como el artefacto que creas, que son, al final son tarballs, son ficheros zip que utiliza Helm. Es una CLI que también se puede instalar con Homebrew o con el instalador de paquetes que tengáis. Y al final lo que vamos a hacer es instalar y desinstalar charts, ¿vale? Si vemos aquí atrás todo lo que vamos a desplegar, lo que vamos a hacer va a ser empaquetar todo esto en un chart, y lo que vamos a hacer es Helm install y el nombre que le demos a este chart, ¿vale? Si es un Nginx, diremos pues, Helm install Nginx, ¿vale? Entonces lo que se hará es coger y empaquetar todo e instalarlo. Entonces, lo que os he dicho, tenemos el pod este que lo tenemos todo hardcodeado, y con Helm lo que ocurre es que en nuestro chart vamos a tener un fichero que se va a llamar values.yaml,
donde va a estar toda la configuración. Podemos tener diferentes values.yaml fuera del chart. Y podemos meterle también valores en el momento de instalación. Podemos hacer gem install nginx y luego podemos poner --set image.version y la versión 14, por ejemplo, ¿vale? Esto se puede hacer en el tiempo de instalación. Y si veis en la imagen, en la versión de Docker, en este caso el nginx, el que estábamos viendo, lo que ocurre es que pasamos de hardcodear, en este caso, el tag de Docker, la versión de la imagen Docker, por la que especifiquemos mediante configuración, ¿vale? De tal manera que Helm lo que hace, si vemos esta slide, es que, dados los valores de configuración, cogiendo el chart, lo que hace es interactuar otra vez con el cluster, con el API server y desplegar todos los objetos de Kubernetes que está dentro de un chart, ¿vale? ¿Qué es lo que hay dentro de un chart? Dentro de un chart, esta es la estructura básica de un chart de Kubernetes, un chart de Helm. Lo que tenemos es el values.yaml con la configuración, ¿vale? Y luego tenemos el chart.yaml, que es la especificación del chart, donde vamos a poner, pues, por ejemplo, pues es un nginx con la versión tal, etc, etc. Eso es lo que, al final, lo que vamos a decirle, en definitiva, a Helm para instalar. Haremos, pues, Helm install nginx. Tenemos una carpeta charts en caso de que a la hora de desplegar el nginx, pues requiera instalar más charts. Un chart puede contener varios charts, ¿vale? De tal manera que si, por ejemplo, podéis tener un chart umbrella de vuestra aplicación entera, eso quiere decir que podéis tener, imaginad, yo qué sé, un WordPress, ¿vale? El WordPress tiene microservicios en PHP y luego tiene un Postgres, por poner un ejemplo. Pues podéis hacer helm install WordPress y ese chart umbrella lo que va a contener va a ser el chart de todos los microservicios y el chart del Postgres. Y con el values.yaml se configurará todos los microservicios que hay, ¿vale? De tal manera que solo con una instrucción vas a desplegar una aplicación entera en Kubernetes. Y luego, lo más importante son lo que hemos visto antes, de que los objetos de Kubernetes, los YAML, pasan, en vez de ser, digamos, objetos en sí hardcodeados, pasan a ser templates, y es lo que tenemos dentro de la carpeta de templates, ¿vale? Aquí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hemos visto antes, pues tenemos el ingress, el service account, deployment, etcétera, ¿vale? Entonces, de tal manera que eso se empaqueta como un tarball y se sube a un repositorio o a un registry, como se suben las imágenes de Docker, los contenedores, las imágenes, que se puede subirlo, pues, a un JFrog, puede subirlo a Docker Hub, eso a nivel de contenedor. Pues a nivel de Helm chart, pues es exactamente lo mismo. Y en Helm lo que vais a hacer va a ser añadir los repositorios e instalar estos charts, ¿vale? De hecho, una herramienta que se suele utilizar mucho, que es Nexus, ya tiene soporte, desde hace un tiempo ya tiene soporte para artefactos de Helm. Eso es. Podemos tener las imágenes de Docker, los charts de Helm y lo típico, las librerías de Maven, de NPM, todas juntas dentro de Nexus. Eso está guay. No sabía que Nexus tenía ya para Helm, pero sí, al final es tener un sitio donde todos los artefactos de tus aplicaciones se puedan subir y al final pues poder utilizarlos, ¿no? en diferentes sitios. Entonces, nada, cuando hablamos de Kubernetes, ahora hemos estado hablando, pues, en Kubernetes en sí de las bases, pero también sí que nos gustaría que supierais que Kubernetes está disponible en cloud, ¿no? Que los vendors principales pues tienen, digamos, su servicio de Kubernetes. Si hablamos en temas de AWS, pues tenéis el servicio de Elastic Kubernetes Service, el EKS, que al final pues despliega
Un clúster Kubernetes, yo lo utilizo en mi día a día y con máquinas EC2, ¿vale? Las máquinas EC2 son las máquinas virtuales que se utilizan como nodos y al final pues lo que monta es un clúster Kubernetes y funciona bastante bien. Y puedes interactuar como a la hora de instalar cosas con kubectl apply, helm install, todo eso puedes interactuar. También dependiendo de cómo tengas desplegado el clúster de Kubernetes y cómo de accesible sea a Internet, pero vamos, es muy configurable y está bastante chulo y la verdad es que funciona bastante bien. Si hablamos de Google Cloud, lo que tenemos es el Google Kubernetes Engine, está dentro de la parte de Compute y básicamente, pues al final Kubernetes, como es algo estándar, al final vas a tener un Kubernetes desplegado en tu Google Cloud. Sí que es cierto que cada vendor tunea un poco el Kubernetes que despliega, pero para el Kubernetes básico suele ser suficiente. Y en este ejemplo que he puesto, pues sí que veis que, por ejemplo, pues tenéis los nodos y también pues los servicios que se pueden conectar, ¿no? Con Google Cloud, los Google Cloud Services, como puede ser pues el tema de Virtual Private Cloud, el tema de disco persistente, load balancers, monitorización con Stackdriver, todo eso se puede hacer con Google Cloud. Y nada, básicamente lo tenéis disponible también, muy sencillo de usar y funciona bastante bien también. Y Azure, yo aquí tengo una experiencia muy básica. Sí que he llegado a desplegar un clúster de Kubernetes en Azure. El servicio se llama Azure Kubernetes Service, AKS. También funciona bien, pero ya os digo, yo no tengo experiencia. No sé si Rubén has utilizado AKS. No, AKS no, he utilizado EKS sobre todo. Y bueno, al final lo que nos tenemos que quedar es que es un estándar. Entonces tú tienes un Sí, kubectl y te da igual quién te esté montando el clúster por detrás, que más o menos va a funcionar de la misma forma. eso es. Y nada más. Voy a poner tu pantalla. Ahora en la parte de Kubernetes During Development vamos a añadir la pantalla de Rubén y todo tuyo. ¿Ya está? Vale. Pues nada, si tienes pasta, entonces podrás acceder a todos estos servicios en Amazon, en Azure y cacharrear, ¿vale? Pero nosotros, que nos gusta bastante el tema del cacharreo, pues también nos lo podemos montar en desarrollo, pues podemos trabajar en local con toda esta tecnología, ¿vale? Tenemos distintas opciones. En local, pues las más típicas suele ser el Minikube. También tenemos el Kind para trabajar con esta tecnología en multiplataforma, ¿vale? Y también tenemos K3S. K3S sería quizá el más recomendado porque es el que menos recursos de la máquina va a consumir, ¿vale? De hecho, no es K8S, sino que es K3S por eso mismo, porque está más orientado a trabajar en máquinas con menos recursos, como suelen ser nuestros portátiles de trabajo. ¿Vale? Luego, otra cosa importante de todo esto es que para todo esto ahora mismo necesitamos Docker, ¿vale? Para trabajar con Minikube, para trabajar con Kind, para todo eso necesitamos Docker. Y como comentaba Xavi al principio, ¿vale? Pues Docker Desktop en Mac y en Windows, que es donde se utiliza, ya no es gratuito, solamente para uso personal. Podemos hacer como con Sublime Text, podemos hacer como con WinRAR, ¿no? Y seguir utilizándolo, pero legalmente a nivel de trabajo ya no deberíamos trabajar con esas tecnologías. Entonces, ¿qué opciones tenemos para poder trabajar con Docker en este caso sin utilizar el Docker Desktop? Y ya digo, en todas las plataformas. Pues la más clásica, que es crearte una máquina virtual con VirtualBox o con cualquier otro sistema y ahí introducir pues un K3S, un micro K8S o lo que necesitemos, ¿vale? Este caso, pues ya sabes que trabajar con las máquinas virtuales, sobre todo que tú te creas con Ubuntu y demás,
pues suele hacer que el ordenador también vaya más lento, dependiendo también de los recursos que tengamos, ¿vale? Pero puede ser una opción, porque lo que tenéis que tener claro, muy, muy claro, ¿vale? Es que trabajar con Docker o trabajar con contenedores solo es nativo en Linux. O sea, o te pasas a Linux y trabajas en Linux y de esa forma ya puedes trabajar con Docker, puedes trabajar con Kubernetes de forma completamente nativa, o si te quieres mantener en Windows y en Mac, siempre va a haber una máquina virtual de Linux que te lo vaya a permitir, ¿vale? O sea, eso de que en Windows y en Mac con el Docker Desktop estás trabajando de forma nativa, eso no es cierto. Lo que hay es una máquina virtual que se levanta y ahí es donde se instalan las aplicaciones, ¿vale? Como Docker Desktop, como decíamos, ha dejado de ser libre, ¿vale? Ha salido una nueva tecnología que es Rancher Desktop, ¿vale? Rancher es muy conocido en el mundo del DevOps, ¿vale? Es de SUSE, creo que es, ¿vale? Y siempre ha trabajado en colaboración con Kubernetes, ¿vale? De hecho, uno de sus mayores éxitos es el Rancher, ¿vale? Que te permite el poder gestionar distintos clusters de Kubernetes allá donde estén, en EKS, en donde sea, ¿vale? En distintos clouds, de manera centralizada, ¿vale? O sea, quiero decir que es un vendor que trabaja muy bien en estos ámbitos. Y lo que nos ofrece a nivel de desarrollo es poder sustituir el Docker Desktop por este Rancher Desktop, ¿vale? Este Rancher Desktop es, tú te conectas a la web de Rancher, te bajas el binario para la plataforma que tú quieras, ¿vale? Incluso para Linux, lo puedes utilizar y de hecho la demo la vamos a hacer en Linux porque yo trabajo con Linux, pero podemos trabajar perfectamente con ese Rancher Desktop en Linux y veremos que tiene también ventajas con respecto a trabajar de forma nativa. Entonces, ¿qué hace Rancher Desktop? Lo que hace es que en cualquiera de esas plataformas te levanta una mini máquina virtual muy ligera con un sistema que se llama Qemu y Lima, ¿vale? Ahí te levanta esa máquina virtual y te instala un K3S, que ya hemos dicho antes que es lo más adecuado cuando no tienes muchos recursos en la máquina, y te instala también Docker, ¿vale? Y este Docker sí que lo puedes utilizar perfectamente y no tiene ningún tipo de licencia, todo es open source, ¿vale? Pero es que además nos está ofreciendo la posibilidad de ya empezar a cambiar de Docker a Containerd, ¿vale? Que, como decía Xavi al principio en la charla, es otro runtime, ¿vale? Que de hecho Docker por debajo utiliza Containerd, pero Docker tiene un montón de cosas que ya los vendors se quieren empezar a quitar. De hecho, ya en Kubernetes 1.24 ya no se utiliza Docker para nada, sino que ya es todo con Containerd. Por eso parece que la tendencia es a que va a desaparecer Docker y todo vamos a empezar a trabajar con Containerd y en vez de Docker vamos a utilizar eso que pone ahí de NerdCTL. ¿Vale? NerdCTL es el CLI para trabajar con este tipo de contenedores. A día de hoy, todavía yo seguiría trabajando con Docker por el hecho de que las herramientas con las que estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, Visual Studio Code, tienen soporte para Docker y todavía no tienen soporte para Containerd. Pero la tendencia es que todas estas herramientas también van a evolucionar a tener más soporte hacia Containerd, con lo cual es el futuro más próximo de todo el tema de contenedores. Y además una cosa muy, muy buena que tiene Rancher Desktop es que una vez que lo instalas, ya te instala lo que hemos estado hablando antes. Automáticamente te instala Helm, automáticamente te instala kubectl, te instala también el Docker CLI, pues si quieres utilizar Docker, y te instala el NerdCTL, que es que es este CLI que trabaja con Containerd, ¿vale? Con lo cual ya lo tenemos todo instalado con un siguiente en cualquiera de las plataformas. Yo lo he probado en las tres, en Windows, en Mac y en Linux, y en las tres ha funcionado bien, siempre y cuando no tuvieses Docker Desktop antes instalado, ¿vale? Yo, si queréis ya dar el cambio, recomendaría desinstalar completamente Docker Desktop y instalar Rancher Desktop, porque además te va a crear ya el fichero para conectar con el K3S, etcétera, ¿vale? Ya te lo va a dejar todo listo. Luego, otra de las opciones que tenemos es, bueno, yo quiero trabajar con un Kubernetes, ¿vale? Pero que quiero trabajar de forma nativa en Kubernetes, ¿vale? Pues para eso hay una empresa que tienen varios españoles, ¿vale? Que se llama Octeto, que te ofrece la posibilidad de poder trabajar con un clúster en la nube, ¿vale? Y tiene una serie de limitaciones, pero para cacharrear y demás nos viene perfectamente. O sea, si tienes una máquina
que no soportaría tampoco el tema de Rancher REST por recursos, ¿vale? Pues siempre te puedes crear una cuenta en Octeto y empezar a cacharrear con esta tecnología en su plataforma, ¿vale? De hecho, ya tenemos apalabrado una sesión de estas con Javier Provecho, ¿vale? Que es uno de los cracks de Octeto, ¿vale? Para venir a hablar de esta tecnología. Y luego, una cosa muy buena también que tiene Octeto es que tiene un CLI con el que puedes trabajar de forma nativa en Kubernetes como si estuvieras sin necesidad de su nube, sino en tu Kubernetes que has levantado en local, ¿vale? Eso, si queréis también, podemos hacer una sesión, si no la cubre Javier, podemos hacer un workshop también de cómo trabajar con Octeto en un Kubernetes local, ¿vale? Vale, y luego vamos a hablar de unas herramientas, ¿vale? La principal para trabajar con Kubernetes a día de hoy, yo creo que es esta que dice de Kubernetes ID, ¿vale? El Lens, que si quieres trabajar con Kubernetes y no conocías esta herramienta, ya te ha valido la pena venir a esta charla, ¿vale? Porque es todo lo que hemos visto antes con Xavi del kubectl, ¿vale? Pero en un dashboard en el que no solo puedes ver cosas, sino puedes interactuar, ¿vale? Es decir, por debajo está ejecutando comandos de kubectl, ¿vale? Pero lo haces de una forma mucho más interactiva y mucho más visual, ¿vale? Aunque eso no quita que por comandos sigamos utilizando kubectl o Helm o lo que sea. Y luego hay otra herramienta que es un poco más cercana a la parte del terminal, ¿vale? Que también nos permite el poder simplificar y no tener que estar escribiendo todo el rato kubectl, sino a través de atajos de teclado poder ver la información, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a pasar a la demo. Esto sería el Rancher Desktop y esto sería lo que os contaría, ¿vale? Al instalar este Rancher Desktop, ya sea en Windows, en Linux o en Mac, ¿vale? La instalación es bastante rápida, ¿vale? Son dos minutos, o cuando paras el Rancher Desktop y lo vuelves a levantar, que tiene que levantar otra vez la máquina virtual y demás, más o menos son como dos minutos, ¿vale? Y nos proporciona una aplicación de Electron, ¿vale? Que si veis, esto es con lo que vemos que estamos trabajando con una máquina virtual. Yo estoy en Linux, ¿vale? Yo no necesitaría trabajar con esta máquina virtual, pero sí me ofrece la ventaja de, bueno, pues si lo quiero desactivar o le quiero dar más o menos recursos, pues lo puedo hacer, ¿vale? Y sobre todo que es una máquina virtual que no consume tantos recursos como si te lo hubieras montado tú con VirtualBox, por ejemplo. Entonces aquí le podemos dar la memoria que queramos, la CPU que le queramos destinar, ¿vale? Podemos cambiar entre Containerd y Docker, ¿vale? Ahora mismo la demo la vamos a hacer con Docker, por lo que os comentaba del soporte de las herramientas, que hasta que no soporten Containerd, pues bueno, podemos seguir trabajando con Docker y con esta solución hacerlo de forma legal, ¿vale? Podemos cambiar la versión de Kubernetes, podemos decir otro puerto distinto, ¿vale? O sea, es bastante configurable y el roadmap de la herramienta es que va a ser todavía más configurable, ¿vale? Acaba de salir de beta a la versión de 1.0. De hecho, aquí sigue poniendo status beta, ¿vale? Pero la versión ya le han quitado el beta, ya es 1.00, ¿vale? Ya es muy estable, ¿vale? Yo he estado trabajando con ella en esta última semana y no he tenido ningún problema, ¿vale? Quitando mi Docker y utilizando el Docker que ya me instalaba esta solución. Muy interesante el tema de poder seleccionar qué CLIs quieres utilizar, ¿vale? Pues ahí tenéis el de Docker, el de Helm, el de kubectl y el de netctl, ¿vale? Y luego aquí te saca el listado de imágenes que tienes, ¿vale? Y una cosa interesante es que te permite escanear de forma visual tus imágenes, ¿vale? Esta imagen es de una aplicación que ya tiene cierto tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues saldrán ciertas vulnerabilidades de seguridad, ¿vale? Pues críticas, medias, etcétera, ¿vale? Vamos a dejarla ahí un segundillo. Y supongo que, como estamos retransmitiendo, también tardará algo más. Esto no suele tardar tanto, ¿vale? Y lo que te saca es un informe de en qué versión tiene la vulnerabilidad y cuál es la que
la que lo arregla, ¿vale? Para que podamos ir solucionando ese tipo de vulnerabilidades y todo sea un poco más seguro, ¿vale? Pues ahí tenéis lo que os comentaba, ¿vale? Pues esta tiene, por ejemplo, 3 críticas, ¿vale? Que habría que echarle un vistazo, tiene altas, etcétera, ¿vale? De una forma bastante visual, pues te ofrece esto, que puede hacer que, bueno, que en Linux, que yo no necesito tampoco el tener esa máquina virtual, pero bueno, si me da esta funcionalidad, me puede servir, ¿vale? Y luego también tenéis la opción, pues, de resetear completamente QRTs, ¿vale? Porque lo que te instala es un K3S, como decíamos antes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo trabajar con lo que nos ha instalado, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con el Docker CLI. Entonces, aquí tenemos un proyecto, ¿vale? Tenemos un proyecto donde vamos a ver cómo trabajar con el Docker Compose, ¿vale? Y vais a ver que es exactamente igual que a lo que estéis acostumbrados a trabajar con Docker, ¿vale? Podemos hacer Docker Compose -d, ¿vale? Y esta aplicación lo que va a hacer es levantar un API REST, ¿vale? Con Node.js y una base de datos, ¿vale? Una base de datos Postgres, que además tiene un volumen, ¿vale? Va a ser persistente en este caso. Entonces, aquí levantamos la base de datos. Vamos a comprobar si está bien levantada, ¿vale? Aquí tenemos, pues, simplemente lanzar unas APIs, ¿vale? ¿Veis? Pues ha creado el objeto, lo podemos recuperar, le podemos cambiar el nombre, ¿vale? Vemos que le ha cambiado el nombre y lo podemos eliminar, ¿vale? Es decir, el Docker que nos ha instalado Rancher Desktop es completamente funcional, ¿vale? Luego, otra cosa interesante es conectar nuestro Rancher Desktop con el K3S que tenemos levantado. Entonces, para eso, al instalar la aplicación, ya te ha creado un .cube/config, que es el fichero de configuración que necesitamos para poder conectar la aplicación, ¿vale? Entonces, vamos aquí al catálogo y nos tiene que salir esta entrada de aquí. Si le damos aquí a conectar, ¿vale? Pues veis que estos son los pods de los que hablaba antes Xavi, los deployments de los que hablaba Xavi, ¿vale? Los daemon set, los config map, los servicios, ¿vale? Pues unos son de cluster IP, otros son de load balancer, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo desplegar la aplicación aquí dentro de Lens? Pues lo que vamos a hacer es Helm, ¿vale? Y esto es lo que comentaba antes Xavi del tema de Helm, ¿vale? Aquí tenemos una carpeta chart, aquí tenemos los distintos templates, ¿vale? Y esto lo que nos permite es poder sobreescribir valores, ¿vale? Entonces, dentro del deployment, con la doble llave .value replica count, ¿vale? Pues le estamos indicando que podemos elegir desde la línea de comandos cuántas réplicas queremos de este pod, ¿vale? Aquí tenemos los distintos elementos de los que hemos estado hablando en la charla, ¿vale? Y en value, pues por defecto tenemos que es 1, ¿vale? Entonces, si ahora hacemos gem install Nest Workshop, ¿vale? Que es como se llama la aplicación, le indicamos dónde está la carpeta, ¿vale? El chat, y pues le podríamos decir set replica count igual a 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si esto lo ejecutamos, vamos a ver que se ha desplegado, ¿vale? Porque esto se ha conectado con nuestro clúster, ¿vale? De hecho, podemos ver el clúster con kubectl get nodes, ¿vale? Veis que ahí está el Lima Rancher Desktop con el control plane, que es un control plane y un master, ¿vale? Que estos son conceptos de los que nos ha hablado antes Xavi, ¿vale? Que está ready. Entonces, si nos vamos a Lens, luego vamos a pods, ¿vale? Pues aquí vemos estos Nest Workshop, ¿vale? Que ya se han desplegado. Podríamos ver los distintos logs de uno y de otro,
¿vale? Y podríamos trabajar con ellos utilizando el environment de K8S, ¿vale? Podemos trabajar con ellos añadiendo el elemento. No found. ¿Qué ha pasado? El efecto esto está bien. El efecto demo, eso es. Y este también está bien. Vale. Local. ¿Será que al reiniciar? Un segundo. A ver si pasa esto. History. Aquí el del puerto. Bueno, a lo mejor tengo una cosa. Control R igual 80. Vale. Vale. A ver si era esto. No. Bueno, os quedáis con la idea. Al final esto está desplegado, ¿vale? Está correctamente desplegado. Esto está dando 10.18. Esperad un segundo, que creo que ya sabes. Sudo service engines. A ver. Vale, ahora esto lo sabéis. Lo que lo tengo aquí. Sudo. No va a red de cerros. Sí, está bien. ¿Quién me puede editar? Si no, no te preocupes. Vale, esto está levantado, pero bueno, vale. Pero la idea de esto es que la base de datos está levantada dentro del local, ¿vale? Entonces, el propio clúster es capaz de conectar con la base de datos que está fuera, ¿vale? Desde la aplicación que está metida dentro del clúster, ¿vale? Pero bueno, la idea del despliegue con Helm, ¿vale? Creo que ha quedado clara. Al final, esto es lo que desplegamos, que lo podríamos desplegar uno a uno con kubectl, ¿vale? Pero no tendríamos la posibilidad de poder hacer esta réplica de account, ¿vale? Y luego, si lo queremos desinstalar, pues simplemente haríamos un install. Y listo. Veis que ahí ya está terminating, ¿vale? Y ya se borraría de nuestro clúster. Vale. No sé si estamos en tiempo. ¿Queréis que pruebe por lo menos lo del Docker con containerd? A ver lo que dicen. Si no, si quieres pasamos a las conclusiones. Sí. Solo es eso, ¿no? O sea, es cambiar... Sería cambiar aquí a containerd, ¿vale? Pasa a las conclusiones y ahora cuando esto se haya reseteado, ¿vale? Aquí está parando y arrancando. Intentamos el trabajar por lo menos esa parte de Compose con NetCTL, ¿vale? Vale, genial. Vale, pues, perdonad, aquí vamos a pasar a las conclusiones. Simplemente la base de todo es que las tools que hay por detrás dentro de Kubernetes, la gran mayoría son open source. La comunidad es increíble, hay un montón de compañías, de empresas que lo están utilizando cada vez más. Está evolucionando a una velocidad increíble todo el tema de Kubernetes. Y lo importante que yo creo que queremos que os quedéis es con que vas a manejar aplicaciones
y no infraestructura. De tal manera que, por ejemplo, crear un chart no hace falta que te lo cree una persona especializada en infraestructura, sino un desarrollador de aplicaciones, obviamente teniendo conceptos de Kubernetes, sea capaz de hacerlo. Y que es fácil de empezar si ves una charla y una demo como esta, ¿vale? Cierto que requiere de algo de conocimiento, pero que si se tiene una charla así, pues está bastante guay para empezar. Y nada, básicamente es eso. Vamos a recoger todas las preguntas. ¿Tienes Rubén, eso ocurriendo? Sí, ya ¿O paso a las está. preguntas? No, si quieres, pínchame, ve recopilando preguntas y lo vemos ahora en un segundo. Vale, genial. Vale, pues ¿Vale? Entonces, hemos cambiado ya a Containerd, ¿vale? Y ahora, en vez de Docker, ¿vale? Ya no podemos utilizar el Docker, tenemos que utilizar nerctl, ¿vale? Que también lo he instalado durante Desktop. Entonces, tenéis exactamente el mismo API, ¿vale? Que con Docker, solo que en vez de Docker ponéis nerctl, ¿vale? De hecho, mucha gente lo que hace es que hace un alias y hace alias Docker igual a nerctl. Entonces ya puede utilizar Docker, pero por debajo está utilizando el containerd, ¿vale? Y de hecho, incluso el propio Docker Compose, ¿vale? También Compose App -d, ¿vale? También lo tenéis con el CTL, ¿vale? Pues ahí veis que está creando los contenedores y ahí estarían creados. ¿Vale? está chulo. O sea, yo creo que al Pues final eso. va a ser lo que va a sustituir Docker. En cuanto, Sí. por ejemplo, ya tengamos un soporte real de container en Visual Studio Code y en otras herramientas que solemos utilizar las personas que desarrollamos, creo que Docker acabará por sucumbir. 100% de acuerdo, la verdad, Rubén. Vamos, quito tu pantalla, nos quedamos tú y yo en la pantalla y vamos a ver las preguntas. La primera es, ¿por qué no hablamos de Symfony? Bueno, en algún momento hablaremos de Symfony y de aplicaciones basadas en PHP. Eso te voy a decir, digo, a mí Symfony me suena a PHP. Sí, sí, hablaremos, podemos buscar a alguien para hacer alguna charla de Symfony, no de Symfony en sí, sino cómo desplegar Symfony, por ejemplo, en Google Cloud, AWS o en Kubernetes. A ver, ¿cuál es la otra? Pone el modo stateful set no necesitará entonces de configurar específicamente el storage de manera externa al clúster de Kubernetes para que sea persistente en el tiempo. Eso se puede especificar a nivel de, por ejemplo, cuando estás trabajando a nivel de cloud, cuando creas un storage, ese storage al fin y al cabo estás utilizando otro servicio por debajo para, pues, por ejemplo, si ese storage lo quieres encriptar o todo eso, eso lo puedes poner. E incluso también si quieres utilizar storage externo, también se puede y se puede luego montar en el clúster. Vamos a hablar de GitOps. En algún punto hablaremos. Rubén y yo queremos hablar de GitOps. Queremos hablar Sí. de Argo, de Flux, de Kill. De hecho, yo Queremos. personalmente quiero hablar de una tecnología que te permite no tener que estar todo el tiempo utilizando Helm para las aplicaciones, sino que el propio Kubernetes ya activamente está mirando si hay una nueva imagen de Docker y se despliega automáticamente, que se llama Kill. ¿Vale? De ahí Kill. también podemos sacar un workshop Sí, o lo sí. que queráis. Eso lo tenemos en mente. ¿Los servicios de tipo Ingress vienen dados por las diferentes proveedores cloud o necesita un despliegue explícito con kubectl o Helm? Requiere de un despliegue explícito, lo que pasa es que cuando despliegas un Ingress en un cloud, lo que hacen es asignarle una IP a ese Ingress, una IP de un load balancer, ¿vale? Cuando se despliega en el cloud, una IP pública.
¿On-premise puedo desplegar réplicas en otros PCs? Supongo que lanzar esas PC en Kubernetes. Sí, a ver, no te lo recomiendo mucho que hagas esas cosas, pero al final puedes crearte, por ejemplo, tener un ordenador como nodo master y luego otro ordenador como nodo worker, y eso te lo puedes enlazar en tu clase de Kubernetes siempre y cuando sean accesibles vía internet. No te lo recomiendo, prefiero que para desarrollar, por ejemplo, utilices K3S o KINE, o si no, un cloud, ¿vale? O si Que no, no manejes tú eso. o si no, pues, Rancher Desktop, que multiplataforma tanto en Windows, en Linux como en Mac. Rancher Desktop. Una pregunta muy interesante, que es una cosa que me he dejado antes, ¿vale? Si Docker en WSL en Windows, ¿vale? Antes Sí. veíamos en el gráfico de Rancher Desktop, que no lo he mencionado, pero en Linux y en Mac te va a crear esa máquina virtual de QEMU Lima, ¿vale? En Windows va a utilizar de forma automática el WSL2, ¿vale? Con lo cual ahí no crea una máquina virtual, sino que ya utiliza la máquina virtual que tiene Windows para trabajar con esas tecnologías, ¿vale? No deja de ser Esa otra es máquina virtual que de hecho puedes elegir que sea Ubuntu 20.04, que suele ser lo más habitual. ¿A que no eso te vas a creer que ahora me funciona la demo? ¿Qué es lo que fallaba? No sé, yo creo que era por el puerto. Es que en Linux, solo en Linux, tanto en Windows como en Mac, no hay ningún problema con el tema de acceder a los puertos por debajo del 1024. Pero en Linux sí que es más restrictivo en ese sentido y hay que poner la línea que he puesto yo, pero debe ser que hasta que no lo he reiniciado no me ha cogido el cambio. Vale, Entonces, vale. con Containerd, haciendo Helm otra vez, Helm install, ya está corriendo la demo. Hay otra pregunta que nos dice, al final necesito tener imágenes. ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Crearlos localmente y subirlos al Docker Registry de Cloud Provider de turno o crear las imágenes al Cloud Provider? Yo lo que te recomiendo es que nunca subas nada a un cloud, a un registro construido o hecho desde tu propia máquina, sino que se suba a un Docker Registry cualquiera que uses, pero desde una CI/CD, ¿no? Desde un pipeline, da igual el que uses, pero que eso se suba desde ahí, que está más controlado y siempre el entorno es el mismo. Y Vale, luego, a partir de ahí, pues utiliza esas imágenes Docker en tu cloud provider que quieras. claro. Ahí lo que hay que comentar, ¿vale? Es que a nivel de local, ¿vale? Hay soluciones dentro de Kubernetes para desplegar un registro. Entonces, tener el registro en el propio Kubernetes y ahí subir las imágenes. Lo bueno que tiene Rancher Desktop, ¿vale? Es que esas imágenes que hemos visto en el listado ya son accesibles, o sea, tú creas una imagen en local y ya es accesible por el K3S que tienes en local. Con lo cual, no necesitas de un registro para poder Eso está probar tus guay. imágenes en local dentro de Kubernetes. En el caso de estar trabajando con Containerd, hay que especificarle un menos namespace al crear la imagen, haces un nerctl, build, y haces un menos namespace k8s.io. Entonces, se te guarda en ese listado de imágenes y ya es justo lo que acabo de desplegar en el Kubernetes. Eso está súper chulo, no lo sabía. Sí, porque no tienes que instalarte un Nexus ni instalar un registry en Kubernetes, sino que ya automáticamente con esa tecnología, ya, a nivel de desarrollo, ya lo tienes. Hay otra pregunta que es en cuanto a Rancher Desktop, a nivel de RAM, procesador, ¿cuánto recomiendas para Creo que era darle? Rancher Desktop o K3S. El Bueno, Rancher Desktop K3S. te recomienda que tengas al menos 4 gigas, ¿vale? Con K3S creo que lo que te recomienda como mínimo 1 giga, ¿vale? Pero tened en cuenta que al final es una máquina virtual a la que tú le vas a dar esa memoria RAM y esa CPU que tú le estés especificando, ¿vale? Entonces, pues, si mínimo son 4 gigas para trabajar con Rancher Desktop, pues mínimo tu máquina tendrá que tener 8. ¿Vale? Luego, limitación con Rancher Desktop e imágenes de Docker Windows. No, eso es justo la que he comentado.
Vale. Vale. Ahí en Windows se utiliza WSL y claro, funciona, tiene una capa menos de la que tendría. Hablan también de la KubeCon en Valencia. Yo sí que voy a asistir, que es la KubeCon a nivel europea, que han decidido hacerla en Valencia. Así que yo soy de Valencia, aunque vivo en Madrid, pero yo asistiré. Rubén, tú A mí si me invitáis, yo voy donde me digáis. Vale, todo es hablarlo, pero vamos, seguro. La KubeCon se hizo en Norteamérica hace no mucho, creo que antes de verano o antes de final de año, la de América, y ahora se va a hacer. La KubeCon es como el evento más grande de la Cloud Native Foundation, creo que es. Sí, de la CNCF, sobre, pues eso, de Kubernetes y tal. Muy recomendable, si alguno se quiere pasar, que nos avise. ¿Y qué más? Y luego ya de cursos y tal, yo recomiendo los de la Cloud Native Foundation y los de la Linux Foundation, que son los que habéis recomendado. Están en inglés, pero sí, yo recomiendo esos. No sé si tú, Rubén, conoces algún otro sitio para aprender. Yo sobre Kubernetes. todo me he formado en YouTube, básicamente, viendo charlas, viendo cómo la gente, pues viendo charlas de este tipo, o sea, al final, cómo la gente empieza con esas tecnologías y luego cacharreando y echándole horas. No he hecho ninguna certificación, aunque ahora estoy con el tema del DASA para sacar eso. Pero Y a más nivel bien de formación. certificación, ahora que mencionas, si os queréis certificar en Kubernetes, también hay certificaciones por la Cloud Native Foundation, que es, digamos, la entidad oficial. Está el CKA, que es el Kubernetes Administrator. Luego creo que hay otro más enfocada a aplicaciones, que es más nueva. Y creo que hay un par más. ¿Vale? Pues si alguno se quiere certificar en Kubernetes, pues ahí tiene camino. Y ya está, no hay más preguntas. Bueno, hay Muchas aquí gracias. alguien que dice, soy de Windows, ¿qué cursos de Linux me recomendarían? Orientado. Bueno, habla de cursos, vale. Pensaba que Sí. era... Yo, lo primero, si eres de Windows, te recomendaría que te pasaras a Linux, pero si necesitas seguir en Windows para cacharrear con todo esto, instálate Rancher Desktop. Eso es un buen consejo. Pues ya estaría. Muchas gracias a Muy todos bien. los que habéis estado ahí. Hora y media de directo, pero bueno, ha habido demo, han habido preguntas. Así que nada, os esperamos a los siguientes eventos, tanto de Madrid DevOps como de Google Cloud, que seguro que van a haber más, porque Rubén y yo estamos ahí Sí, y dándole al ponernos en los coco. comentarios qué es lo qué es lo que os gustaría ver, o cambiar el formato a workshop, por ejemplo, o hacer un taller un día, ¿vale? Eh, por eso, porque Xavi y yo nos dejamos liar enseguida, que sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Además nos mola mucho. Así que nada, un placer. Espero que todos y todas estéis bien. Hasta luego, cortamos. Chao. Chao, chao.